Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Indicator Store, de la serie Hágalo usted mismo. En el video anterior vimos cómo hacer una estrategia y hoy vamos a ver qué reportes podemos sacar de esas estrategias usando el Strategy Analyzer de NinjaTrader. Lo que vamos a ver es válido tanto para NinjaTrader 7 como para NinjaTrader 8. Las opciones son prácticamente las mismas, solo que en NinjaTrader 8 tenemos la opción de calcular los resultados históricos con más resolución. Para el caso de la estrategia que vimos en el video anterior, estamos usando órdenes limit, por eso no hay mucho error entre usar High Field Resolution o el modo estándar. En el caso de las velas Unirenco, que son las que tenemos aquí, como sabemos que el open de estas velas es falso, nosotros sabemos que una vela alcista tiene su close acá. Cosa que entonces es imposible que el open esté aquí. El open real está un tick alrededor del close. Eso puede producir un error si nuestra estrategia entra a mercado. ¿Por qué? Porque el fill lo va a dar en el mejor precio encontrado. Si es una compra, nos va a dar el fill en el open. Pero como estamos usando órdenes límite, en este caso no habría problemas. Entonces lo primero, vamos a abrir el New Strategy Analyzer. Seleccionamos la estrategia que era with EMA, es la última que hicimos en el video anterior. Y recordemos, tenía de parámetros el objetivo, el stop, el periodo corresponde a este envelope, el offset, que es la distancia entre la media y la entrada, y el tamaño de canal, que es la distancia entre la media y el canal. Había uno de estos parámetros que estaba en ticks y otro que estaba en valor absoluto. Este tiene decimales, o sea que este está en valor absoluto, el offset. Si esto lo usamos en un instrumento, no el Dow Jones, porque el Dow Jones justamente un tick es un punto, pero si lo usamos por ejemplo en el Standard Poor's, donde un punto son 4 ticks y cada tick es 0,25, si quisiéramos poner un tick, tendríamos que poner 0,25 en lugar de 1. En el caso del canal, no, son ticks. Si intentamos poner decimales no se puede. Bueno, en el Strategy Analyzer tenemos aquí para seleccionar la estrategia, el tipo de reporte que queremos ejecutar. El estándar es un backtest común y corriente, en el que le damos los parámetros, elegimos el instrumento, elegimos un marco de tiempo, supongamos minutos, una fecha inicio y una fecha fin. Acá le podemos poner la sesión y si le damos a ejecutar nos pone un resultado y ahora vamos a ver todos los reportes que podemos sacar. Algo importante a tener en cuenta, como ya conocemos la estrategia y sabemos cuáles son los lugares en los que debiera entrar, no es mala idea chequear en el chart si tenemos entradas con cierta lógica, ¿no?
Aquí faltaría la EMA, que es una EMA 34. Vamos a poner una EMA de 34. Y ahí vemos que coincide. Acá también. Acá le intentó vender. Acá le intentó comprar. Acá le intentó vender. O sea que vemos que hace lo que se supone debiera hacer. Ahora deberíamos optimizar los parámetros. Optimizar esta media. Optimizar el tamaño del, del canal. Entonces, la optimización o la hacemos visualmente o la hacemos con el Strategy Analyzer. Para eso tenemos el optimizador. Vamos de vuelta al sumario, porque los resultados que tenemos, el profit factor cuando es menor a 1 da pérdida, y un buen profit factor se supone que debería estar por encima del 1.4. En este caso no estamos calculando las comisiones. Se puede configurar para que Ninja calcule las comisiones. Yo prefiero tener en cuenta la cantidad de trades, multiplicarlo por la comisión y restárselo a esto. Pero bueno, vamos a ver si este setup se puede hacer rentable en el Dow Jones con algún marco de tiempo. En general, el marco de un minuto suele ser bastante difícil de optimizar, pero podemos probar. En la optimización, todos los parámetros se convierten en rangos. Tengo un desde, un hasta y un intervalo. Esto quiere decir que Ninja lo que va a hacer es probar. Supongamos que queremos probar con un target de entre 12 y 20. Si hago nada más que esto, son 9 iteraciones, desde 12 hasta 20, y me muestra todos los resultados posibles, que como vemos son todos malos en este caso. Ahora si le agrego más cosas, supongamos que quiero probar con stops entre 15 y 30, ahora tenemos todas las combinaciones que hay de 12 a 20 multiplicadas por todas las combinaciones que hay de 15 a 30. Eso da un total, nos lo muestra acá abajo, de 144 posibilidades. Las prueba todas, una por una. Y nuevamente obtenemos todos los resultados. Los ordena por el parámetro que le pongamos aquí, Max Profit Factor. Order pending. Parece que tenemos un trade. De paso la podemos ver cómo trabaja en vivo esta estrategia. Order pending. Puso la orden aquí, la fue trasladando hasta que finalmente consiguió un fill. Pone el target, el stop. Cuando sacamos el reporte, si le damos con el botón derecho, vamos a Strategy Performance, podemos sacar el resultado histórico, los reales. En este momento tenemos un solo trade real que todavía no terminó, o la suma de ambos. Si vemos el histórico, lo que obtenemos es el resultado de lo que hay en el chart, todos los datos que hay en el chart. Bueno, vamos a seguir con esto, porque esto está sin optimizar todavía. Estábamos viendo que podemos optimizar por Profit Factor, o tenemos varias cosas para elegir. Yo prefiero optimizar por Maximum Net Profit,
este. Entonces en la columna Performance, en vez de poner el Profit Factor, obtiene el Net Profit, que en este caso es negativo. No logró conseguir una configuración positiva. Podemos seguir intentando con el mismo marco de tiempo, pero agregando más opciones. Supongamos que queremos probar el periodo. Vamos a probar un periodo de entre 10 a 100 en saltos de A1. Si le damos Run, ahora ya son 13.000 las combinaciones que hay que probar, ¿no? Porque son todos los periodos por todas las combinaciones de stop por todas las combinaciones de target. Nos da también un estimado en tiempo. Si no queremos esperar este tiempo y tampoco nos interesa encontrar el valor exacto, porque de todas las combinaciones a veces probar una media de 53 o una media de 54 da igual. Para no probar todas las combinaciones se puede usar un método de interpolado. Vamos a abortar esto. Aquí en el optimizador, en lugar de elegir default, podemos elegir genético. El genético hace un interpolado. Prueba de cada intervalo que queremos probar, prueba en el principio, el final, el medio. Ese intervalo lo vuelve a dividir y solo sigue probando aquellos intervalos en los que consiguió buen resultado. También podemos elegir qué tan profundo es ese interpolado y especificando el tamaño de la generación y el número de generaciones podemos definir cuántos backtests queremos realizar en total. Por ejemplo, si le ponemos 50 de tamaño de generación y 10 generaciones, son 500 backtests. Si le damos Run, vemos que son 500. Está interpolando para conseguir 500 pruebas. ¿Eso tendrá suficientes datos o no para conseguir un buen resultado? Depende de cuántos parámetros estemos optimizando. Lo cierto es que si encuentra algo podemos seguir el mismo procedimiento e interpolar nosotros. Podemos acotar rangos. Dejar un parámetro fijo, por ejemplo. En este caso, aquí encontró un target de 18, un stop de 27 y ahora la pérdida no es tan grande. Si esto lo vemos en lugar de sumario, lo vemos en análisis, vemos la curva de crecimiento. Algo que deberíamos ver, más allá de que sea positivo o negativo, es que esto sea una línea, sea lineal. Es más, uno de los parámetros de optimización es justamente conseguir linearidad en la curva de crecimiento. Ese parámetro es, en lugar de optimizar en Maximum Net Profit, tendríamos que optimizar en R cuadrado, creo que era. A ver. Igual este número lo tenemos que incrementar para que no haya tanta aleatoriedad en los resultados que estamos obteniendo. O eso, o acotamos nosotros los parámetros a optimizar, ¿no? Y ahí vemos que obtenemos linearidad, porque se abocó a conseguir resultados que la curva de crecimiento sea lineal. Lamentablemente la curva es hacia abajo. Pero bueno, vamos a seguir con el Maximum Net Profit.
vamos a acotar los parámetros a buscar para que le podamos agregar más resolución. Y dejemos un stop de 30. Así ya esto nos optimiza. Y un objetivo de 15. Ahí. Ya con esto le estamos reduciendo un montón la cantidad de procesos que tiene que hacer. Y ahora podríamos el offset ponerlo desde -10 hasta 10. Podemos entrar más arriba o más por debajo de la media. El canal también es importante definir. Vamos a probar entre 10 y 30. Y vamos a darle más precisión. Vamos a poner en lugar de 50, 100 de tamaño de generación. Esto daría 1000 backtests. Y en lugar de 10 generaciones, 20 generaciones. Entonces son 2000 backtests. Bueno, 2 minutos más tarde. Ya por lo menos vamos obteniendo un resultado más aceptable. Igual si vemos el profit factor, por más de que esto sea ascendente, este profit factor está bastante cerca de 1. Podemos elegir cualquiera de los resultados que encontró. Nos muestra los primeros 10, creo. Acá tiene puesto que nos muestre los mejores 10 resultados. Entonces podemos elegir. Hay veces que hay algún resultado que es muy erróneo. Entonces podemos elegir alguno de ellos. En este caso el mejor es este con 1,16, pero es bastante está bastante cerca de 1. Cualquier error haría que esto dé negativo. Mi sugerencia es probar con algo que no sea velas de un minuto. Podríamos probar esto mismo en un gráfico de ticks, 150 ticks. Vamos a hacerlo más rápido. 50, 15. Bueno, en un gráfico de ticks en realidad también tendría que haber cambiado el intervalo. No tiene sentido que pruebe desde enero hasta marzo. Vamos a intentar optimizar 2 semanas en lugar de 3 meses. Eso está relacionado con la cantidad de trades. En un gráfico de ticks va a haber mucho más trades que en un gráfico de minutos. Vamos a poner desde ayer hasta ayer menos 2 semanas. Desde el lunes. Ahí. Bueno, en este caso, ya por lo menos este profit factor se acerca bastante a 1.4. Es más, podríamos decir que es usable.
Estas son las últimas 2 semanas. Siempre lo que nos importa es lo que viene pasando en la última. ¿Mm? Nos tenemos que fijar que haya una buena cantidad de trades. Hay 200 trades. Generalmente una estadística, si tiene 3 o 4 trades, no es representativa. Lo ideal sería tratar de tener más de 300. En este caso no llega tanto, pero se le acerca. Entonces, lo ideal sería conseguir una buena cantidad de trades, digamos de más de 200, 150 yo diría que es el límite. Em, Obviamente tener un profit factor bueno, y finalmente que la ganancia que tengamos, después de restarle comisiones, que en este caso serían 200, supongamos $5 de comisión, serían $1000. 2 por 5, 10, le tenemos que restar $1000 a esto. Nos quedaría en 2 semanas unos 2200. Es aceptable y lo podemos seguir mejorando. El win percent, si se fijan, es mayor a 50 y no necesariamente una estrategia es buena con un win percentage mayor al 50. Es más, si en este caso hemos optimizado para un stop mayor al target. Si lo hiciéramos al revés, supongamos que queremos un target de 30 con un stop de 15. Veamos si puede conseguir algo, ¿no? Ahí. 30 de target, 15 de stop. En este caso seguramente el resultado va a ser un win percentage menor a 50. Y veamos si consigue conseguir ganancias. Tenemos un profit factor mediocre, algo consiguió de ganancia, la curva de crecimiento no es muy lineal, pero acá vemos lo que decía, el rendimiento es menor al 50 y así todo consigue ganancia, porque cada objetivo es más grande que el stop. La combinación que querramos obtener de, de win percentage, de profit factor, y también importante es el maximum drawdown, va a depender mucho de lo que querramos tener y el riesgo que querramos asumir. Cada setup va a funcionar distinto en cada marco de tiempo y cada instrumento. Por eso una estrategia no tiene, muchos me preguntan cuál es el rendimiento de esta o es más, cuál es la performance de esta estrategia. Y depende cómo la apliquemos, en qué instrumento, qué hemos optimizado, si optimizamos el win percentage. Esto también es un parámetro a optimizar. Supongamos que le dejamos esto variable, o sea, no me interesa un target menor a 15, pero sí me interesan targets grandes. Por ejemplo, no sé, 30. Y el stop, supongamos que estamos dispuestos a arriesgar hasta 40, entre 15 y 40. Ahora estaríamos optimizando con mayor grado de libertad. El tema es que el win percentage ya no lo estamos eligiendo. Va a elegir lo que con, el grado de libertad que le dimos, va a poder elegir cualquier target y cualquier stop. Y entonces vamos a conseguir el mejor resultado, pero con el win percentage que corresponda. En este caso conseguimos 1,41 y un 74% de rendimiento. El drawdown es de 1000, que deben ser estos de acá.
Algunos puntos para tener en claro qué es lo que estamos buscando. Acá lo que estamos buscando es un patrón que se haya repetido en el pasado, porque nosotros ahora vamos a fijarnos qué es lo que produjo este resultado. Eso lo podemos ver acá en Settings. Acá. También me los muestra acá los parámetros obtenidos. Igual, estos son los que optimizamos. 19 de target, 39 de stop, 15 de periodo, un 4 de offset, es positivo, o sea que entra 4 ticks antes de la media, y un canal de 22. Esto optimizado en las últimas 2 semanas en este marco de tiempo. Se supone que esto se va a repetir en el futuro. ¿Cuántos preguntas muy comunes? ¿Cuánto tiempo hacia atrás tengo que buscar para un setup? Si busco mucho, recordemos que estamos buscando un patrón que se repita. Si busco toda la historia, busco 5 años atrás, ese patrón va a ser muy grande. Y no sé si me interesa en el futuro buscar un patrón que en 5 años se repite. Es como tratar de volver a repetir la historia, no tiene mucha validez. Lo ideal es buscar patrones cortos que se repitan en el futuro y que yo me dé cuenta con suficiente anticipación que se está desviando de esa estadística. Supongamos, si yo me fijo algo que se repitió en las últimas 2 semanas y lo intento usar en la semana siguiente, supongo yo que ese patrón no creo que dure 2 semanas, pero si dura mejor, pero me voy a dar cuenta. En una semana me voy a dar cuenta si estamos o no alineados. Si yo tomo un patrón de un año, ¿cuánto tiempo me va a tomar darme cuenta si estoy haciendo las cosas bien o no? ¿Y cuánto tiempo tengo de reacción? Entonces, lo que conviene es tomar intervalos cortos, ponerlos a funcionar en el futuro y monitorear que no se desvíe la performance, ¿no? Porque yo de este reporte puedo sacar muchas cosas. Por ejemplo, el drawdown. Si vamos al sumario, podemos también sacar cuántas pérdidas consecutivas en promedio. No, en máximo. El máximo es de 3 pérdidas consecutivas. Y también tengo el máximo de ganadores consecutivos. Entonces, estos límites los puedo yo poner a funcionar en el futuro. Si yo esto lo repito, todos los días me voy a fijar si estoy con 4 pérdidas consecutivas, algo está saliendo mal. Si llego a tener una pérdida mayor al drawdown, algo está saliendo mal. Tengo que suspender porque esto se está alejando de la estadística. Porque recordemos que lo que estamos haciendo es usando estadística. Que esto nos dé un resultado no quiere decir que se va a repetir en el futuro. Ahora, ¿cuánto podemos reducir este tamaño de tiempo a calcular? Si lo hacemos muy pequeño, si lo hacemos una semana, recordemos que cada día es distinto. Los lunes no suelen ser iguales a los viernes, los miércoles, no sé, está el reporte del crudo. Entonces, si hacemos una semana sola, tenemos un solo día de cada uno de los distintos días que tenemos. Suele ser poco. Por lo menos tratemos de tener 2 lunes, 2 martes, esas son 2 semanas. Y otro factor limitante también es la cantidad de trades. Si yo tengo un patrón que tiene pocas señales y miro una semana, es capaz que consigo 50 trades y eso también es limitante. Entonces estoy obligado a hacer el intervalo más grande. No por el hecho de, entonces repito, no por el hecho de tener un intervalo enorme me garantiza de que los resultados van a ser mejores. Es más, voy a tardar más en darme cuenta si mi resultado se desvía.
Solamente debo incrementar mi intervalo si no consigo los suficientes trays en ese intervalo. Datos importantes que yo puedo sacar de esto, ¿no? Supongamos que me quedo con este dato, porque recordemos que esto yo puedo dejar cosas fijas. Por ejemplo, acá tengo 19 y 40. Vamos a redondearlo a 20. Ya no busco más target. Y 40 de stop. No busco más stop. Entonces ahora puedo profundizar en esto. Acá tengo 15 de periodo. Podemos buscar entre 10 y 30. El offset me dio 4. Puedo buscar entre 2 y 6. Cuanto más reduzco los intervalos, más precisión tengo al buscarlo. Puedo buscar más cosas en el mismo tiempo. El canal le puse entre 10 y 30 y me dio 22. Y pongámosle entre 15 y 30. Más o menos me va a dar lo mismo. Entonces ya estoy buscando menos cosas y puedo llegar a obtener tal vez la muestra, al ser más chica, puedo encontrar más valores. Y tal vez alguno de esos valores buscados sea mejor que el que encontré recién. Otra cosa, al usar este método genético, cuando cambio cosas, es posible que no encuentre el mejor. Porque justamente como toma valores aleatorios, tal vez no me vuelve a probar la misma combinación de parámetros que tenía antes. Pero bueno, supongamos que nos quedamos con este valor. Queremos sacar reportes de esto. Puedo volver a poner todos los parámetros acá y acá elegir estándar, o los puedo sacar de aquí. Tenemos primero la curva de crecimiento. Lo ideal sería que sea lo más lineal posible. Después tenemos el net profit y lo podemos ver en daily. Lo podemos ver, acá podemos ver las 2 semanas, ¿no? Lo podemos ver también en hora del día. Si acá le ponemos la entrada, podemos ver cuál es la mejor hora y cuál es la peor. Podríamos, evidentemente no vamos a operar a la mañana o a la noche, entonces nos podríamos enfocar en este horario. Si nuestra estrategia tiene parámetros para especificar el horario, entonces podemos seguir optimizando aún más, porque ponemos hora de comienzo aquí, hora de final acá, y volvemos a optimizar todos los parámetros. Cosa de conseguir el mejor resultado para operar en este rango. Y bueno, una vez que conseguimos esto, tenemos los parámetros a utilizar. Los podemos ver de aquí o acá en Settings. Y los límites que nos tenemos que imponer serían no tener tantos, o sea, los parámetros que nos hacen sospechar de que la estrategia está desviando su performance según la estadística son la pérdida, el maximum drawdown, que por cierto es bastante grande, la cantidad de perdedores seguidos, volvió a dar 3. Y cuando eso nos pasa durante la semana, porque recordemos que aquí optimizamos 2 semanas y lo ponemos a funcionar en una semana entera. ¿Qué pasa si el lunes funciona bien, el martes se empieza a degradar
y el miércoles ya, no sé, tenemos 3 perdedores seguidos o tuvimos un drawdown mayor a esto. Y bueno, lo que tenemos que hacer es no recalcular todo de vuelta. Eh, Mi sugerencia es, si estamos en real, dejarlo en sim y al final de la semana volvemos a repasar los resultados. Porque tal vez en una semana hubo tal vez un día específico que hizo que este drawdown fuera superior o que hizo que tengamos más de 3 perdedores, pero capaz que a fin de semana los resultados son aceptables, por más de que nosotros suspendimos y pasamos a sim. Entonces, cuando volvemos a replantear la semana siguiente, decidimos, ¿nos quedamos con esos resultados y volvemos a probar otra semana o recalculamos todo de vuelta? Si recalculamos todo de vuelta, vamos a tener nuevos parámetros nuevos límites para la semana siguiente. Bueno, espero que este resumen les haya resultado interesante. Cualquier duda o comentario, publiquen debajo de este video. Muchas gracias, hasta luego.